Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la 21ª semana del tiempo ordinario. Y este miércoles es 26 de agosto. En el día de hoy la Iglesia celebra la memoria de Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars, fundadora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Había nacido un 9 de enero de 1843 en Aitona, en la provincia de Lérida, en el seno de una familia de agricultores, pero profundamente cristiana. Siendo adolescente, realizó estudios de magisterio y durante algún tiempo ejerció como maestra. Pero desde muy joven sintió en su corazón la llamada a consagrarse enteramente a Dios. Intentó ingresar en el Carmelo descalzo. De hecho, tenía un tío abuelo, que hoy está beatificado, que era fraile carmelita descalzo, el beato Francisco Palau, fundador, a su vez, de dos congregaciones de espiritualidad carmelita, pero de vida activa. No cuajó aquella vocación al Carmelo y durante un largo tiempo ella se entregó a la oración, a la búsqueda, al discernimiento. Y la divina providencia la fue llevando poco a poco hacia lo que Dios quería. Realmente la palabra de Jesús se cumple: quien busca, encuentra; a quien llama, se le abre. En el año 1872 conoció a un santo sacerdote, don Saturnino López Novoa, que quería fundar una congregación religiosa dedicada a los ancianos, particularmente a los ancianos pobres, a los ancianos abandonados, enfermos, que no tenían un hogar o una familia que los cuidara. Y Teresa sintió que aquello era realmente la misión que le había preparado. Y así, el 27 de enero de 1873, unos días después de haber cumplido 30 años, tomó el hábito junto con las primeras religiosas. La fundación tuvo lugar en Barbastro, pero muy pocos meses después la comunidad se trasladó a Valencia y allí se instaló. Allí recibió el nombre de definitivo de Hermanitas de los Ancianos Desamparados, a los pies y bajo la protección del manto de la Virgen de los Desamparados, patrona de Valencia. La palabra hermanitas expresaba muy bien ese espíritu que Teresa quería infundir a aquella nueva familia religiosa. Ellas estaban para servir en el último puesto, servir a los ancianos con paciencia, con respeto, con amor, con ternura. Ellos, los ancianos, eran los verdaderos señores y dueños de sus casas, porque ellos representaban la presencia viva de Cristo, y era al mismo Cristo a quien había que limpiar, alimentar, proporcionarles cuidados médicos y también acompañarlos espiritualmente.
la obra creció muchísimo por España y por América. Y en vida de Santa Teresa Jornet se abrieron hasta 100 casas, más de 100 casas en España y en América. Pero Teresa quiso siempre que las religiosas tuvieran una intensa vida interior, con una gran presencia de la Eucaristía, la oración, la devoción a la Virgen y la caridad fraterna. Murió en Liria, en Valencia, un 26 de agosto de 1897, cuando solo tenía 54 años. La canonizó San Pablo VI el 27 de enero de 1974 y la Iglesia la venera como patrona de la ancianidad. Pues escuchemos ahora el Santo Evangelio, que es según San Mateo. Dice así: en aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que os parecéis a los sepulcros blanqueados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Lo mismo vosotros, por fuera parecéis justos, pero por dentro estáis repletos de hipocresía y crueldad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que edificáis sepulcros a los profetas y ornamentáis los mausoleos de los justos, diciendo: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguáis en vuestra contra que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres». Meditamos este texto en diálogo con el Señor, en oración de tú a tú con el Señor. Y lo invocamos diciendo: Señor Jesús, escuchamos hoy unas palabras tuyas que, como las que escuchábamos ayer, son particularmente severas. Nos impresionan esos ayes pronunciados contra los escribas y fariseos. Estamos más bien acostumbrados y deseosos de contemplarte acogiendo a los pecadores, consolando a los afligidos, curando a los enfermos, anunciando la misericordia inagotable del Padre. Pero también estas palabras brotaron, Señor, de tu amor. Tú no denuncias el mal para hacer daño, para humillar a quien recibe la reprensión. Hablas con dureza porque quieres romper las apariencias que impiden, que condicionan la conversión. Es muy grave vivir en la mentira. Es muy grave convertir la religión en un teatro, en una apariencia, incluso utilizar las cosas santas para ocultar un corazón que se ha alejado de Dios, para obtener beneficios materiales o fama o prestigio. Tus palabras duras, Señor, son una llamada urgente a recuperar la verdad en la propia vida. Señor Jesús, no permitas que escuchemos este Evangelio pensando únicamente que se dirige a aquellos escribas y fariseos de tu tiempo, a personas que vivieron y murieron hace tantísimos siglos. Sería demasiado fácil, Señor, situarnos entre tus discípulos y contemplar como ajenos a nosotros a los destinatarios de tus reproches. Podríamos asentir a tus palabras y condenar la conducta de aquellos hombres hipócritas y terminar la oración sin permitir que el Evangelio nos toque, nos llegue, nos convierta. Pero tu palabra, Señor, es viva y se dirige hoy
a cada uno de nosotros. También nosotros podemos cuidar mucho nuestra imagen y podemos, sin embargo, descuidar nuestro corazón. Podemos esforzarnos por parecer buenos, hablar de cosas piadosas, escandalizarnos ante el mal del mundo, y sin embargo todo se queda en palabras, porque no luchamos verdaderamente por serlo, por ser buenos. Podemos también buscar la aprobación de los demás, su aplauso, y olvidar, sin embargo, que estamos viviendo bajo tu mirada, que todo lo alcanza, que todo lo penetra. Ayúdanos a preguntarnos, Señor, con sinceridad, ¿qué deseas purificar hoy en cada uno de nosotros? Tú comparas la hipocresía, Señor, con los sepulcros blanqueados. En tus tiempos en Palestina las tumbas se encalaban para que se pudieran distinguir fácilmente y nadie las tocara, quedando así ritualmente impuro. Esa blancura exterior de la cal no podía ocultar lo que contenía. Y es una imagen muy poderosa, con la que nos recuerdas que la apariencia nunca transforma la realidad. Podemos embellecer la fachada, elegir cuidadosamente nuestras palabras, construir una imagen falsa pero respetable, y sin embargo tú ves aquello que nadie más ve. Ante ti, Señor, nos sirven las máscaras. Tú conoces nuestras intenciones y conoces nuestras contradicciones. Ves perfectamente nuestras heridas, escondidas, disimuladas. Ves esas zonas de nuestra vida en las que todavía no hemos permitido que entre tu luz, porque nada permanece oculto para ti. Danos, Señor, un corazón unificado, para que no vivamos divididos entre lo que mostramos y lo que realmente somos. La vida cristiana consiste en dejarse uno transformar por tu gracia. No nos pides, Señor, que seamos impecables, pero tampoco nos pides que ocultemos nuestras debilidades. Nos pides que seamos sinceros, que reconozcamos nuestras deficiencias, nuestras limitaciones, y que acudamos con ellas a ti, y que permitamos que tu misericordia nos levante. El hipócrita no es simplemente quien tiene pecados, porque pecados los tenemos todos. Es quien se niega a reconocerlos, quien se defiende, quien prefiere conservar su apariencia antes que abrirse a la verdad. Señor, que nunca nos avergoncemos de acudir a ti tal como somos, porque solamente tú puedes convertirnos en aquello que estamos llamados a ser. Líbranos, Señor, de una religiosidad puramente exterior. Podemos cumplir muchas prácticas y participar en celebraciones y defender públicamente nuestra fe. Y sin embargo, siendo todo eso bueno y necesario, las prácticas religiosas, la defensa de nuestra fe, siendo todo bueno y necesario, pierde su verdad cuando no expresa una entrega interior. Que nuestra oración, Señor, por ejemplo, no sea una costumbre vacía. Que nuestra participación en la Santa Misa nos lleve a vivir verdaderamente en comunión contigo y con los hermanos. Que el sacramento de la reconciliación sea un encuentro sincero con tu perdón. Que nuestras devociones, que son buenas, Señor, alimenten una vida más evangélica. Que cada gesto religioso nos conduzca a amarte más a ti y a servir mejor a nuestros hermanos. Que nunca usemos la fe
para sentirnos superiores a los demás, sino para reconocer que te necesitamos muchísimo, que necesitamos tu salvación, tu perdón. Tú dices en el Evangelio que aquellos hombres parecían justos por fuera, pero por dentro estaban llenos de hipocresía y crueldad. Esta última palabra, crueldad, nos invita a ir más lejos todavía. Porque esa falsedad religiosa, la hipocresía, no afecta solamente a nuestra relación contigo, sino que termina dañando a los demás. Porque quien se considera justo puede volverse duro, exigente e implacable, olvidando sus debilidades. Puede, desde esa situación, creerse aquello que representa, imponer cargas, como hacían los fariseos, que él mismo no está dispuesto a llevar, y a usar la verdad como un arma. Señor, líbranos de esa dureza. Cuanto más cerca estemos de ti, más buenos debemos ser, más compasivos tiene que ser nuestro corazón, porque quien ha experimentado en sí mismo la pobreza y el pecado y ha experimentado tu misericordia, no puede mirar con desprecio la pobreza de los demás. Concédenos la gracia de examinar nuestras palabras y nuestros juicios. A veces podemos decir palabras verdaderas, pero hacerlo sin amor. ¿De qué sirve esa verdad? Podemos corregir a alguien que merece y necesita ser corregido, pero sin buscar realmente su bien. Podemos señalar sus defectos, pero para ocultar los nuestros o para sentirnos mejores. Tú, Señor, nunca separaste la verdad de la caridad. Cuando denunciaste el pecado, lo hiciste buscando la salvación del pecador. Cuando corregiste, dejaste siempre una puerta abierta, un camino de regreso. Cuando mostraste o revelaste una herida escondida, ofreciste también el remedio, la medicina. Que nuestras palabras, Señor, no humillen a nadie, no destruyan. Enséñanos a decir la verdad con humildad. Enséñanos a corregir con delicadeza y a callar cuando nuestras palabras nazcan del orgullo, del resentimiento o del deseo de herir. Enséñanos también, Señor, a cuidar nuestra vida interior. En nuestra sociedad la imagen tiene una fuerza tremenda y fácilmente terminamos midiendo nuestra vida por lo que los demás ven, por lo que a los demás les gusta de nosotros y así nos lo manifiesta. La imagen. Podemos hacer el bien incluso buscando secretamente fotografiarlo y publicarlo, porque queremos de alguna manera un cierto prestigio, gratitud, aprobación social. Tú nos invitas a entrar en lo escondido, donde solamente el Padre nos ve. Concédenos, Señor, por tanto, tiempos de verdadero silencio. Silencio exterior, silencio mediático, silencio interior. Tiempos de examen y de oración sincera. Que sepamos detenernos ante ti sin discursos preparados, sin justificaciones, para mostrarte lo que somos y dejar que tú ordenes nuestros deseos y purifiques nuestras intenciones y nos renueves por dentro. Señor Jesús, también denuncias en el Evangelio de hoy a quienes levantaban sepulcros a los profetas asesinados y aseguraban que ellos nunca habrían cometido esos crímenes. Era muy fácil honrar a los profetas siglos después de su muerte, cuando sus palabras ya no eran incómodas, no exigían una decisión,
no invitaban a una conversión. Lo difícil era escucharlos cuando denunciaban la injusticia y llamaban a la conversión. También nosotros podemos venerar a nuestros hermanos los santos, declararnos devotos suyos, elogiar su valentía, pero resistirnos cuando el Evangelio nos invita personalmente a cambiar. Podemos celebrar a quienes fueron perseguidos por decir la verdad y al mismo tiempo rechazar a quien hoy nos señala honestamente nuestros errores. Señor Jesús, danos la gracia de reconocer tu voz cuando nos llega por caminos inesperados o no deseados. A veces nos hablas a través de una persona cercana, a través de una corrección que nos dirige o una contrariedad que hemos sufrido, a través de una palabra que hemos escuchado y no hubiéramos querido escuchar, o una situación que pone al descubierto la poca cosa que somos. La primera reacción puede ser, Señor, buscar excusas, defendernos o desacreditar a la persona que se dirige a nosotros. Concédenos docilidad para preguntarnos qué parte de verdad puede haber en aquello que nos molesta. No permitas que silenciemos tu llamada protegiendo nuestro orgullo. Haznos capaces de agradecer a quienes nos ayudan a ver lo que por nosotros mismos no veíamos. Que no confundamos la paz con la ausencia de corrección, ni pensemos que todo lo que nos inquieta procede necesariamente del mal. No queremos, Señor, limitarnos a lamentar los pecados de nuestros antepasados, quienes vivieron antes de nosotros. Aunque los fariseos afirmaban que nunca habrían participado en el asesinato de los profetas, no estaban, sin embargo, dispuestos a recibirte a ti, que eras el cumplimiento de todas las profecías, y terminaron condenándote a ti a una muerte cruel. Purifica, Señor, nuestra memoria, que recordar a los santos no sea una manera de adornar nuestra vida, sino una llamada a vivir tu fidelidad como la vivieron ellos. Que no nos conformemos con poner flores ante sus altares, mientras rehuimos los sacrificios que exige seguir su ejemplo. Que nuestra fe se haga visible no solamente con palabras, sino con nuestra forma de tratar a quienes has puesto muy cerca de nosotros. Te lo pedimos, Señor, te pedimos que la verdad presida siempre en nuestras vidas y manifieste nuestro amor real. Ayúdanos a descubrirte ahí, en el servicio humilde, cotidiano y escondido. Así sea. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.